Hola, buenos días. Yo soy el Felipe Manuard, su profesor de técnicas manuales inspirada con osteopatía. Se trata de una demostración rápida de lo que nos vamos a hacer juntos con el alongamiento de los nervios, el alongamiento de los elementos faciales y la participación craneales a los nervios craneales, como tú puedes trabajar con este también. Se trata de una presentación únicamente. En el curso filmamos todo lo que necesitas y todo está explicado en el curso. Este es solo para presentar rápidamente. Clásicamente el trabajo se hace distalmente. Clásicamente coloca una tensión completa del miembro y de la cabeza y solo trabaja en la extremidad. En el método que te propongo, tú vas a aprender bien a hacer la diferencia entre lo que es distal, que tú tensionas, lo que es proximal, que tú tensionas también, y la articulación intermediaria es utilizada para bombear. Y así tú tienes una posibilidad de hacer el nervio, hacer todo el trayecto del proximal hasta el distal. Entonces puedes hacer el trabajo con el codo, el trabajo con el hombro, o tú puedes trabajar también con la posición del cuello. Lo que es importante son los contactos que vamos a estudiar juntos tranquilamente. Y propongo también trabajar la pasaje. Por ejemplo, esta pasaje famosa del nervio mediano con el ligamento anular. Tú puedes hacer una flexión, tomar contacto con el nervio y hacer una tracción, una presión para arriba. En esa posición, tú puedes ahora tensionar el nervio en la pasaje, utilizando también los dedos, y tú vas a sentir muy bien cómo aquí se estiran todos los elementos faciales y nerviosos. Puedes hacer también con el nervio radial, pasando aquí, es que la técnica, el test de Deckerman, que es clásico así, que es la misma idea. Puedes hacerlo también con el mediano en esta posición, con el radial atrás, en fin, trabajar con las pasajes, con contactos manuales firmes sobre el nervio. Os testes generalmente utilizados, como por ejemplo el test de la SEG, el test de Braga, o todos estos testes, utilizan la idea de la continuidad, de la unidad del cuerpo, que es una idea principal de osteopatía. Por ejemplo, únicamente la SEG es hasta el dolor. Y si tiene dolor en esta altura, tú puedes volver un poquito y hacer el test de Braga, que es la tensión de nuevo de la cadena posterior. En este método que te propongo, yo utilizo una tensión que utiliza la articulación intermediaria para poder bien tensionar los elementos faciales y nerviosos, lo que tú puedes complementar con la flexión de la cabeza para tensionar la dura madre. La dura madre, por ejemplo, este es un efecto muy diferente de que traccionar así. La descripción pelo paciente de la región que crea tensión es la región que tú vas a trabajar, como por ejemplo en el caso de, en el caso, si me relato un problema dorsal de tensión, yo me voy a trabajar la cuestión dorsal con las técnicas que nos veremos rápidamente en el curso de alongamiento neural. Claro que el texto precedente trabaja esencialmente las raíces posteriores.
si tú quieres trabajar con la raíz lateral, en particular L5, tiene que tener una fixación distal diferente con inversión y utilizar de nuevo la articulación intermediaria para tensionar la raíz que te interesa. Por ejemplo, para L5, aducción sería una buena idea que va fácilmente esticar bien el nervio L5, la raíz L5. Tú puedes acrecentar con la posición del paciente que está así y trabajando así, tiene mucho más tensión. Si en este momento relata que la tensión estará más lumbar, tú puedes en este caso, te coloco de lado, puedes en este caso avaliar la cuestión lumbar y si es necesario, por ejemplo, colocar el paciente en una posición de lumbar roll para poder simplesmente manipular esa región. Un ejemplo muy simple de la tensión del miembro superior de los nervios es el ulnar, el cubital. El cubital, tú puedes trabajar simplemente haciendo una tensión distal con esta posición de mano, una tensión proximal con la posición baja y una tensión con la posición de la cabeza que puede ser en rotación opuesta o rotación homóloga. Generalmente esta tensión que va a tensionar más la raíz. Y yo te propongo en este sistema de saber bien trabajar así y, ¿está bien? Y trabajar con la tensión distal y trabajar únicamente con el nervio estirado con la articulación intermediaria. Su paciente necesita indicaciones claras para trabajar en la casa. No en la casa, mas en la vida cotidiana, para poder alongar él mismo los nervios y las estructuras. Por ejemplo, si tú necesitas tener un alongamiento aquí del nervio radial, el paciente puede hacer Él utiliza la tomada de la mano opuesta, así, baja bien la mano para abajo, hace una rotación externa del brazo y abaja la cabeza para tensionar mejor el nervio. Y aquí siente muy bien todo el alongamiento global del brazo con tensión fuerte en los epicondilianos externos, que es el radio, y también con la parte anterior del bíceps, que es también el medio. Eso es una buena adaptación para técnica. En esta posición, si tú pides a tu paciente de inspirar con la barriga, con el diafragma, inspira abajo, inspira abajo. Él va a tensionar mucho más todo el conjunto facial, permitiendo así que los músculos escalén estén también en la tensión facial del conjunto. Repito claramente que no es alongamiento únicamente neural, es toda una cadena que se alonga. Fascia, músculos, nervios, y también la conexión con la dura madre que veremos en detalle. Los cursos que hago son cursos pedagógicos en el sentido que yo sé dibujar, que ustedes también tienen que dibujar. Y voy a explicar bien lo que voy a hacer. Si tú haces un corte horizontal de la cabeza, con los ojos aquí, el nariz aquí, ese es posterior, ese es anterior. Esa cabeza en el centro de la cabeza tiene un hueso llamado el esfenoide. En la frente, alas y atrás
un hueso que es el occipital. El proceso basilar recibe también una estructura fuerte aquí, que es la zona petrosa del hueso temporal. Por bajo de esa zona tú tienes aquí una mastoide, un proceso mastoide. Yo me voy con el paciente a empujar en esta dirección, que es la dirección antero-interna, para liberar las fascias de esta región que son muy cerca del enorme ganglio del trigemio, que es responsable de muchos problemas de dolor de cabeza, etc. Ese nervio que tiene 3 raíces que van en diversas direcciones, tú puedes atingir él simplemente facialmente con compresión o tracción con las orejas, o tú puedes trabajar muy bien con este movimiento, dando un esfuerzo, que es aquí esta dirección postero-interna, sobre la mastoides. Esos esfuerzos que yo me voy a mostrar permiten trabajar con los nervios internos del cráneo, llamados nervios craneanos. Entonces vamos a ver este que es el nervio número 5, llamado el trigemio, y cómo alongar este te muestro ahora. El trigemio, ¿cómo trabajar? Simplemente localiza bien la mastoide, aprende que la compresión transversa no hace nada, mas la compresión antero-interna va a comprimir adentro del cráneo la articulación petrobasilar. Lo que tú quieres hacer con tu pulgar es empujar para frente y para adentro, y es una sensación muy diferente de una compresión puramente transversa, que no corresponde a ninguna orientación anatómica. Entonces, empujo para un lado o empujo con otro lado, y puedo con estas compresiones o con la técnica de rolamento ayudar a liberar la región del ganglio del trigemio. Yo puedo, cuando comprimo bien, ayudar al paciente a sentir en la parte anterior como alguna percepción diferente se produce en la región del nariz, y la región aquí que es responsable, que es inervado pelo nervio trigemio. Es una manera de tratar los nervios del cráneo. Nos vimos cómo utilizar técnicas de huesos craneanos, de fascias craneanos, cómo trabajar con los nervios internos, mas también los nervios craneanos van a percorrer todo el cuerpo y tú puedes tener acción sobre él a distancia. El más clásico es mostrar cómo tú puedes hacer una tensión, una liberación del nervio número 10 craneal, que es el nervio neumogástrico. Tú puedes pegar el nervio neumogástrico con el estómago y ayudar a estirar aquí. Tú puedes pedir al paciente inspirar para bajar también el estómago, para ayudar tu esfuerzo, y tú puedes colocar el paciente en una lateroflexión para tensionar el lado izquierdo de él, y una rotación o así, generalmente es más fuerte esta posición. Entonces, tú empiezas así, con el contacto con el estómago, viene aquí, inspira, suelta, contacto con los tejidos del estómago y yo abajo. Y ahora pida a él inspirar con el diafragma. Inspira abajo, ya. Y tensiona mucho más todo el mediastino y el nervio. Puedo también aumentar esto con la lateroflexión y la posición de la cabeza. En este momento, inspira, suelta, voilà. Inspira,
suelta y el paciente siente claramente todo el percurso de este nervio. Esa es una manera distal de trabajar con el nervio, yes, el nervio gástrico. Claro que yo podría también trabajar con los huesos temporales y occipitales para trabajar con la pasaje de la salida del nervio que es el foramen jugular. Yo soy Felipe Manuar, su profesor de técnicas manuales inspiradas por la osteopatía. Este pequeño video es para te incentivar, para te ayudar a entender que estudiar a fondo un aspecto de la anatomía y la fisiología humana es muy interesante, mas que tiene que hacerlo con una visión global, una visión de unidad del cuerpo, y que no se puede estirar únicamente el nervio, que tú estiras el nervio, la estructura meningías, que tú estiras también las fascias, los músculos, el conjunto. Es la propuesta de este curso que haremos de aquí a poco en su país, la Argentina. Muchas gracias. Hasta luego.